Puedes ir abriendo en Apocalipsis 6. Entre todo lo que es terrible y demás, ya estás en Apocalipsis 6. Todo lo que es terrible, toda la confusión, todo el caos, destrucción y demás, guerras. Viendo todo eso, dos cosas pasaron. Hay un hombre que tiene un podcast que yo ni veo, pero tiene como 3 millones de personas que en dado momento están siguiendo su podcast cada vez. Y ha tenido diferentes personajes a entrevistar y así, y luego nomás están hablando 3 horas a ver a dónde va la conversación. Eso fue clave simplemente en la elección de Donald Trump esta vez. O sea, su hijo de Donald Trump dijo, tienes que ir. Su hijo, porque pues él es de la generación, ¿qué es ese rollo que hacen en internet? No, entonces dice, tienes que ir. Y 3 millones de personas escuchándole hablar y desarrollar sus temas. Entonces, de mucha influencia lo que pasa ahí. Pero ese hombre ha sido un súper ateo, o sea, se llama Joe Rogan. Entonces, ha sido un súper flamante ateo todo el tiempo. Entonces, muchos seguidores oyendo su punto de vista como ateo, ¿ok? Apenas sucedieron 2 cosas, y eso es muy importante también ver. Un pastor de generación millennial o Z, algo así, joven pastor, lo invitó y él empezó a hablar del cristianismo. Entonces le hace una pregunta y va, le hace otra pregunta y va, y otra pregunta y va, y ya está hablando del primer concilio de Nicea, o sea, ya está hablando de cómo canonizaron los libros de la Biblia. Y Joe Rogan, ¿a poco? Entonces ya está hablando de la resurrección, o sea, de las pruebas históricas de que Jesús de Nazaret vivió, que sí fue crucificado y sí al tercer día resucitó. Y se queda Joe Rogan así, órale, 3 millones de personas oyendo eso, ¿ok? 3 millones de personas oyendo eso, que él ya no niega la posibilidad o la probabilidad que el cristianismo sea verdadero. Okay, eso es importante ver por el tipo de influencia y alcance que tiene. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es que poderes y dominios y tronos, como cantamos hace rato, están perdiendo su agarre y control sobre información. Y si has estado en Semilla algún tiempo, siempre he dicho, quien controla la información, controla el pensamiento del público en general. Okay. Entonces, si te alimentan tu información, entonces sigues CNN o algo así en español y tienes tu información dosificada y piensas como ellos quieren que pienses. Y eso vimos en la pandemia también. O sea, piensas como quieren, hablas como ellos quieren, actúas, te formas en la fila y todo así. Entonces, y el problema del cristianismo es que usamos otra información adicional que es la palabra de Dios. Y como Pablo dice a los Efesios, más la palabra de Dios no está en cadenas. Entonces es importante ver eso, que eso sí es una amenaza. Entonces que alguien así pudiera estar en el podcast de ese hombre y hablar tan libremente y que no lo callara o cambiar el tema. Simplemente tenía que ser, bueno, yo quiero, ¿a quién le vas en el super tazón? O sea, él pudo haber cambiado el tema, sino lo siguió. Ahora, otra cosa sucedió, y eso es apenitas. Sí saben cómo hay un terrible incendio, como suele suceder en California, y una sección de Los Ángeles ha desaparecido, está en cenizas. Entonces, Mel Gibson, o sea, el famosísimo actor, estuvo en una entrevista así de 3 horas, simplemente conversando ellos dos, Joe Rogan con Mel Gibson, de cada tema. Entonces está hablando de una película nueva que él y su hermano y otro tercero han estado desarrollando acerca de la resurrección y lo que sigue. O sea, la pasión de Cristo y ahora la resurrección y lo que sigue. Y él es Hollywood, pero ya nadie le habla en Hollywood. ¿Por qué? Porque no pueden controlar su manejo de información. Él puede producir la película con su propio dinero. Y la gente va a ir. O sea, es una película en taquillas que más se vendió. Entonces hay que ver lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso está pasando y él está diciendo, ahorita dice,
Algunos están hablando de esto, del incendio y todo eso. O sea, el viento, o sea, ese tipo de viento en el sur de California es un viento muy recio, muy cálido y seco, y es lo que hace que los incendios en los cerros en California corran y quemen miles de hectáreas, ¿ok? Y el viento es del interior hacia el mar. Ahora, la parte que se quemó en Malibú, por decir, es sobre la playa. Entonces aparecen después incendios en el interior. Ahora, el viento no está llevando chispas para allá, sino hacia el mar. Entonces y ya arrestaron uno. O sea, todos lo están hablando de cambio climático y todo eso, es de cambio de clima y todo. Entonces alguien pone una foto, pues ya arrestaron cambio de clima, y ahí va así. Con 5 celulares y una tarjeta de débito que es una cuenta de las Naciones Unidas, incendiando. Okay, entonces parece que es hasta a propósito, y dice, y así, y luego agarra, o sea, dice Mel Gibson eso, como que, ¿qué onda? Y tu casa está en peligro, y de hecho su casa se quemó durante la entrevista, y ¿cómo pudo estar tranquilo? O sea, todo eso, todo el mundo está, ¿qué pasó? Y dice, están hablando de que esto es a propósito, la misma gente que cree que la vida no tiene propósito, como que quieren seguir vacíos. ¡Sas! Y Joe Rogan así, ¿verdad? Ok, algo está pasando en el mundo. Y hay una batalla, en parte visible, en parte invisible, por cómo se controla la información. Por eso necesitas ser una persona que conoce su Biblia. Necesitas vivir y convivir con Dios en su palabra, y necesitas convivir con lo que está escrito. ¿Ok? Muy importante. Algo está pasando en el mundo. Y yo ya vi eso cuando tenía 15 años, casi 16, que estaban perdiendo control de la narrativa. Poderes y dominios y tronos, estaban perdiendo control. Y de repente, toda una generación empieza a hacer preguntas que no eran autorizadas. ¿Qué significa vivir? ¿Qué es verdad? Empezamos a preguntar y empezamos a darnos cuenta que los supuestos que tenían la respuesta no sabían contestarnos. Entonces otros empezaban a decir, pues aquí dice la Biblia esto, a ver, te regalo uno. Así eso empezó a suceder. Y Dios tomó control de la narrativa, y eso duró casi 20 años. Entonces llevó un efecto y dejó una marca. Ahora, algo está pasando en el mundo. ¿Bien? Okay. Entonces, necesitamos prepararnos, necesitamos sacarle filo a todo y decir, ok, listos. O sea, la cosecha, necesitamos estar pensando qué es lo que viene, qué es próximo. O sea, no sabemos, pero podemos decir, bueno, probablemente algo así va a estar sucediendo, probablemente algo así. Pero en 69 es cuando comenzó. A mí me llegó como que el ruido de eso. En 74 empezó a sonar, y en 75 ya Dios me ganó. Pero es importante ver eso, que empezó a suceder donde no se esperaba, como Mel Gibson, como en el podcast de Joe Rogan, que dirías, ¿qué? O sea, es como si vamos a decir que Madonna se convierte, eso sería, medio mundo se infarta, pero eso sucedía en los 70, o sea, donde menos esperabas, Dios estaba llegando a tocar las puertas. Entonces, ponte a pensar como que te tomaría totalmente por sorpresa que Dios empezara a decir, sígueme, y le responden. ¿Dónde? ¿En qué sector de población? ¿Entre qué individuos? Y todo eso. Entonces, son los tiempos que estamos viviendo, y es tremendo eso. Es importante entonces decir, ¿qué es lo que Dios estaría moviendo? O sea, decimos, pues, si tuvieras fe como un grano de mostaza, así, y esta montaña se moverá. O sea, lo cantan y todo eso. Todos dicen así porque tú estás pensando, tu problema que te estorba es esa montaña. Pero si, como hemos dicho muchas veces, si Dios dijera al teposteco, arráncate
o Popocatépetl, con todo sus humos y sus... Arráncate y échate al mar. En un instante sucede, pero ¿cuánta gente vive alrededor? ¿Cuántos conejitos y pajaritos y todos viven sobre el Teposteco? ¿Cuántos turistas están subiendo para... O sea, todo eso, o sea, y simplemente ¡zas! Así, como una palada de arena, así Dios mueve la montaña, o sería quizás un proceso más cuidadoso y más paulatino para traspasar el monte al mar. Y yo pienso que eso es lo que estamos observando, que Dios está diciendo y una montaña se está arrancando y traspasando al mar. ¿Qué es lo que veremos cuando ya no está la montaña? ¿Qué es lo que estaremos mirando? Entonces tenemos que estar pensando y así. Y si tienes pala, pues trae pala, ¿no? Porque tenemos después que allanar y todo eso y hacer camino en el desierto. O sea, todo eso se tiene que hacer. Entonces, ¿en qué tiempos estamos realmente? Y si sientes que a veces como que se arrecia la batalla, sí, cuando esa montaña se moverá, o sea, cuando eso está sucediendo, la tierra tiembla, se oscurece el sol. ¿Por qué? Porque una montaña está pasando por encima de Cuernavaca para caer en el mar frente a Acapulco. Y los de Acapulco, ¿qué onda? O sea, todo lo que Dios está en el universo. Simplemente la cuestión de cómo está la distribución de peso en el planeta cambiará al mover una montaña al mar, ¿sí o no? Y el tsunami que resulta y todo eso y poblaciones y, o sea, y al destapar eso, quitando, vamos a decir, el Teposteco y descubren que no está extinto el Teposteco, siempre ay, mira, hay lava. O sea, ¿qué es lo que podría pasar? Y dices, Jaime, ¿qué fumaste? Nada, te juro. Pero simplemente es para traspasar un monte al mar. ¿Qué es lo que eso representa? Entonces estamos frente a algo así. ¿Y qué es lo que representa para nosotros tener entonces un grano de mostaza y sembrar? Que no es nada, es muy chiquito, pero podemos entonces decir a esta montaña, quítate. Y algo está sucediendo en el mundo, con o sin nosotros. Entonces, ¿dónde quiero pararme? ¿Dónde necesito estar listo? O sea, pues tengo que poner botas para chambear. Necesito poner el equipo y el vestuario y todo. ¿Y dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pala? O sea, necesito como estar pensando como quien va a estar participando en eso. ¿Ok? Apocalipsis 6. Los 7 sellos. Y podemos estar así, sí, oh my God, ok, sí, los 7 sellos. Y empiezan con los 4 jinetes. Pero ya vimos que el Cordero es digno. Eso fue la escena ante el trono de Dios, es esto. Y entonces así está el libro, el rollo con 7 sellos. ¿Y quién es digno? Y nadie es digno. El Cordero es digno. Entonces Juan está así. Entonces se presenta, dicen el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces, ok, entonces todos abren paso y no es un león, es un cordero, como inmolado, con evidencia de haber sido degollado. Entonces Juan está hablando de Jesús. Y él toma el libro en capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, los querubines, decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y hay guerra en la tierra. ¿Y qué será cuando salga este jinete? Y unos dirían, no, pues ya salió.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oía una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Esto qué es? Ok, 1 denario era un día de salario mínimo. Okay, 1 día de salario mínimo. Entonces, compras el pan y eso es un poco de pan, o sea, un poco de trigo o cebada para hacer pan árabe, si tú quieres, así, pero es un poco, es lo de 1 día para comer 1 día. ¿Ok? Y entonces, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Entonces, ¿de qué estaría hablando? De lo que se guarda en almacén, vino y aceite, no es afectado, pero lo que está abierto en el campo es afectado y por escasez sube el precio. ¿Ok? Entonces, así, ¿qué está pasando? Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, entonces estás así, son los 4 jinetes y cada ser viviente son los querubines alrededor del trono de Dios. Ellos están tomando parte en eso. ¿Qué está pasando con los 7 sellos? Dios está juzgando el orden mundial. Política, economía, guerra, todo eso, o sea, todo lo que son suposiciones, que así y así se va a hacer, la forma política, la forma militar, la forma económica y todo eso, simplemente juzgando el orden mundial con los 7 sellos. Entonces, el 5º sello. Y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, que iban a haber más mártires. Entonces eso nos ubica un poco cuando es abierto ese sello, el 5º sello, cuando sucede esto y en qué punto estarían que todavía va a haber mártires. ¿Ok? Y miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, pero es porque los higos ya están maduros. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Eso es el 6º sello. Ahora pasamos, hay un paréntesis, capítulo 7, y vamos a capítulo 8, el 7º sello. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué onda? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora, ¿qué trompetas estás imaginando? Trompetas como de cumbia. ¿Ok? Pero, o sea, muchos como que dibujan eso, lo representan como tipo medieval, una trompeta de metal así larga, así. O sea, trompeta, como tipo medieval. Pero en hebreo es shofar, o sea, lo hacían con cuerno de borrego.
Entonces imagina qué borrego sería y qué ángel y todo eso, pero son siete trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo. Es el altar de incienso. Y en capítulo 5 vimos que son las oraciones de los santos. Entonces, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En el incendio, o sea, simplemente aclarando momentáneamente esto de todos los santos, en el incendio en Los Ángeles, o sea, alguien tomó foto, ¿no?, de que tenían una estatua de la Virgen de Guadalupe así como escultura o todo así como de mármol, y se quemó todo alrededor de la casa y eso no se quemó. Mira, la Virgen protegió su imagen. Una pregunta: si tú rezas a la Virgen María y deja quemar toda la colonia, pero su estatua es la que se conserva, ¿es a quien debes de rezar? La verdadera María, que dio a luz a Jesús de Nazaret, estaría así mortificada que la gente estaría diciendo que ella protege su estatua y deja morir y deja así y quemarse toda la colonia. ¿Ok? Entonces, pero ve cómo es esto. Quien maneja la información, quien maneja la narrativa, maneja el pensamiento. Y tenemos que ponernos listos para estar, como Dios va cambiando y tomando control de la narrativa, estar donde Dios está hablando, diciendo lo que Dios está diciendo. Y no para simplemente lastimar a la gente, sino también como para ayudarle a razonar, a salir de debajo de ese hechizo o encanto o ilusión de que mira, la Virgen es muy milagrosa. No, esto es de piedra y no quema. O sea, pero mira, entonces, o sea, ella es grande, entonces sí, sigue rezándole, sigue buscando que ella te proteja, pero no cuidó tu casa. Y gente ha muerto en eso también. Entonces sí tenemos que ver. Entonces, ¿qué? ¿Entonces la odiamos? No, por supuesto que no. Pero igual, cuando empiezas a razonar y caminar en la luz, ves lo que no es cierto. Pero hay consecuencias a veces cuando dices, pero es que esto. Entonces, las almas están ahí diciendo, ¿hasta cuándo? Falta algo. Los 7 ángeles están listos con sus trompetas, pero viene otro ángel, se para ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero algunos están diciendo en el 5º sello, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Entonces eso también está en las oraciones. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Órale. Entonces tenemos que ver para ubicar dónde estaban los apóstoles, los primeros cristianos en el libro de Hechos, con lo que pasó en el día que Jesús fue crucificado, que hubo un eclipse y hubo un terremoto. Y luego en el día de Pentecostés, 50 días después, toda la multitud en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, y sucede esto, que el Espíritu viene sobre los discípulos. Llamas de fuego sobre su cabeza y hablando en lenguas. Entonces, y todos están, ¿qué es esto? Pues algunos dicen están borrachos. Y Pedro dice, no están ebrios. Eso es lo escrito por el profeta Joel. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ir a ver. Joel, capítulo 2. Y a esto se refiere Pedro. Y es interesante ver esto porque alguien hizo, hay un software que pueden mirar, hacer como simulacro de los cielos y mirar posiciones de planetas y constelaciones en el pasado, porque tienen sus rutas y todo eso, su movimiento. Este mes va a haber un alineamiento de 6 planetas que podrás ver sin telescopio, así.
y uno de los planetas es la Tierra, pero lo que veremos es la Luna, porque obviamente no puedes ver la Tierra porque está parado en la Tierra. Pero entonces, o sea, y alguien hizo un trabajo en eso para ver, cómo estuvo cuando Jesús nació. Y hubo una situación de una alineación de planetas en el centro de la constelación Leo. Y hay una estrella, pero hubo una alineación. Entonces, ver los planetas cómo van acercándose, Júpiter, el rey, y Venus, haciendo una conjunción con otra estrella que es el corazón de Leo. O sea, lo llaman así los antiguos. Entonces, ven eso. Entonces, eso sucedió el año que Jesús nació. Porque entonces puede decir qué más había ese año. Entonces, pueden saber cuándo el segundo censo, cuando Augusto, que apenas empezó a ser emperador, o sea, et tu Brute, y cuando asesinan a Julio César, entonces César Augusto, Octavio, su sobrino, ya es el emperador. Entonces pueden poner fechas, pues esto fue así. Todavía Herodes el Grande vivía. Entonces, ¿cuándo sucede entonces? Entonces dejan muy pocas opciones. Entonces ven, casualmente esto pasó y lo podías ver en Judea también. Entonces, por eso dice en San Mateo que llegaron y la estrella estaba sobre ellos cuando llegaron a donde estaba el niño, que no era el establo, sino una casa, y no era bebé, ya lo llama niño. Entonces, viendo eso, cuando llegan los astrólogos, los magos, cuando están viendo eso, la estrella está así. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, como en la noche, si no te has desvelado viendo televisión y sales de tu casa, puedes ver que las estrellas se están moviendo en los cielos durante la noche. ¿Por qué? Porque la Tierra en su rotación. Yo sí puse atención en cuarto de primaria que hablaban de sistema solar. Entonces ese efecto. Pero la misma persona entonces puso a ver, entonces ¿qué más? Pues porque el día que Jesús fue crucificado hubo un eclipse. Y un eclipse en la antigüedad era símbolo de algo tremendo que está sucediendo por suceder. Entonces hubo un eclipse. Y cuando murió, hubo un terremoto muy fuerte que partió rocas fuera de Jerusalén. Eso es lo que los que vivían ahí observaban. Ahora, lo que pasa es que ese día, o sea, viendo así, porque el calendario lunar que usan los judíos para determinar cuándo cae el día de Pascua, no siempre es viernes. En el calendario cristiano, Viernes Santo siempre es viernes, pero usa otro calendario. Entonces, ¿cuándo es? Por eso cambia la fecha de Viernes Santo, pero siempre es viernes, o sea, contando domingos y todo eso. Pero los judíos lo hacían desde la luna nueva, cuando no aparece la luna nueva, y cuando empieza a aparecer la luna, empieza el nuevo mes. Entonces hizo un estudio en qué año o años simplemente caería en viernes, o sea, día antes del día de reposo, porque ves que tuvieron que bajar los cuerpos de las cruces, porque era un día santo y no pasar la noche ahí, crucificados. Entonces, ¿cuántas veces y en qué años más o menos en esta década sucedió así? Entonces pudo aislar esto. ¿En qué año? Entonces, ¡pum! ¿Qué crees? 34. Entonces hubo eso y hubo un eclipse. Entonces, como cerrar la búsqueda un poco más, hubo un eclipse y un terremoto, de tal modo que en Turquía cayeron edificios. Entonces fue un terrible sismo que causó mucho daño. Entonces lo registraron también en Jerusalén. Entonces Dios ha dejado así en la ciencia, en astrofísica, en geología y todo eso, Dios ha dejado rastro para el que tiene paciencia y curiosidad. Para decir simplemente lo que están reportando en la Biblia no es un invento, sino coincide con otros eventos muy independientes de la alucinación de un apóstol o algo así, sino coincide simplemente esto sí sucedió y sucedió esto y la luna roja. Entonces, viendo eso, Pedro dice, y se refiere a Joel, capítulo 2, versículo 12,
Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Por eso Pedro lo predicó así. Con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, reiterando su proclamación, lo que Dios mismo le dijo a Moisés: no puedes ver mi rostro, pero te voy a anunciar quién soy. ¿Ok? Entonces, grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid el pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Okay? Entonces Pedro está iniciando y diciendo: ok, esto es lo que va a pasar. Eso es lo que ustedes tienen que estar haciendo. Pasamos al versículo 28, aquí Joel 2, 28. Y después de esto, pero como no lo hicieron, Dios dice: yo sí llego a tiempo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, cuando Pedro dijo todo eso, se compungieron de corazón. O sea, literal era un dolor en su pecho, que algunos habían tenido 3 días antes en el Calvario cuando muere Jesús. Y así, golpeándose el pecho, volvieron a Jerusalén desde el Calvario. Entonces, pensando en eso, todos ellos están así: no inventes. Sí, terremotos, señales en cielo y tierra, así, el sol negro y así. Entonces están así, el terremoto y todo esto. Y ahora están diciendo: y nosotros crucificamos a Jesús, a quien Dios puso como Salvador. Así, no. Todo cumplidísimo. Y nosotros nos colocamos como enemigos de Dios, cuando era nuestra salvación. Dolor de pecho. Importante ver eso. ¿Ok? Entonces dices: órale. Capítulo 3 de Joel. Versículo 11. Juntaos y venid. Ahora sí es el día grande y terrible de Jehová. En capítulo 3 de Joel. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josabat, o el valle de Megiddo, o como también Armagedón, o Armagedón. Entonces, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. En esa llanura se hacían las batallas, porque todo es montaña y no se acomoda un ejército. Y normalmente venían de oriente, como de Asiria o Babilonia, y del suroeste de Egipto, para encontrarse en esa llanura y hacer batalla. Entonces Dios dice: ahí está, y ahora sí me toca a mí pelear en esa llanura. Entonces dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Ok, entonces dices:
Está fuerte, ¿ok? Entonces, viendo eso, dice, sí, pero eso es antes mero del día de Jehová, cuando Dios ya está, cuando Él desciende sobre el monte de los olivos, cuando destruye esto, pero las naciones están reunidas para atacar al anticristo en Jerusalén, que es el falso Cristo. Y los judíos se dan cuenta, entonces empieza todo esto en Jerusalén y batalla y todo eso, pero en eso Jesús llega a la ciudad y las naciones están reunidas alrededor y nosotros estamos, ay, qué miedo. Ok, entonces nos conviene porque estás así, sientes frío. Y dice, pero entonces, ¿qué va a estar pasando? Porque antes de esto, lo que leímos en capítulo 2, esto con el sol, esto con la luna, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro dice esto fue hoy, el día de Pentecostés. Ok, entonces cuando estamos viendo que alguien como Russell Brand ya es bautizado, cristiano, o sea, depravado como él solo, y él confesando a Cristo públicamente. Ok, Mel Gibson. ¿Ok? Joe Rogan, súper hiper ateo, así, órale, no lo había pensado, creo que tienes razón. O sea, él ya está cambiando de lo que él siempre ha dicho, esto es lo que soy, así, y no cambio, eso es lo cierto, pero ya no piensa así. Entonces, en los postreros días, otra vez, derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero luego nos ofende a veces cuando derrama su espíritu sobre carne que yo creo que es echada a perder. Eso ni al gato se lo doy. O sea, no. Y Dios dice, sí, y diré a estas piedras y alaban a Dios. Entonces abriréis vuestros sepulcros, dice, y conoceréis que yo soy Jehová en el día que yo los saque de vuestros sepulcros. Entonces cuando vemos estas cosas que están sucediendo, dices, Dios está en pie y está marchando. Y está llamando y está haciendo. Entonces tenemos que decir, órale. Entonces algunos dicen, no, los primeros 4 sellos ya los abrió. Ok, puede ser. Y si no, entonces lo que vemos en el mundo hoy no se compara. Ok, pero si los primeros 4 ya están, quizás el 5º sello ya lo abrió el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque hay mártires en la tierra y van a haber más mártires. Entonces dices, Entonces, ¿qué falta? Pues el 6º sello. ¿Ok? Entonces, y eso sí es un gran terremoto que se enrolló la atmósfera como un pergamino, así. Y cuando checa eso, se dice, ¡ay, qué miedo! Sí, asústate, te hace bien, te sacude el hígado y estás mejor. Entonces, pero piensa, han tomado fotos de estos satélites cuando hacen prueba de bombas nucleares. Y hace así con la atmósfera. Así como cuando cae una piedra en cámara lenta en agua y hace así. Así hace la atmósfera cuando explota una bomba en tierra. ¿Ok? Y dices, y han tenido un demente loco que ni sabe qué día es, que él siempre tiene que tener con él presente los códigos y contraseñas para activar el sistema de defensa nacional de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Entiendes? O sea, entonces realmente, ¿quién está cuidando ese aparato que activa el modo de defensa nuclear? Eso está fuerte. Y todo lo que ha pasado, el golpe de Estado en Siria y Turquía queriendo ya apoderarse de Siria. Y entonces lo que vemos en Ezequiel, que llegan bajando de Turquía, invasión por tierra a la tierra de Israel. Entonces dices, ¿qué? Sí. Y todo eso puede suceder antes que el Señor nos arrebate. Todo eso puede suceder. Entonces, si alguna de esas cosas sucede, tenemos que estar poniendo todavía más atención, decir, órale. Entonces, pues eso que estoy ahorrando para la venta nocturna, ¿sabes qué? Mejor de una vez, porque quién sabe. Ok, nomás pensándolo así. Ahora vamos atrás a Isaías, capítulo 2. Joel
y el profeta Isaías y Joel eran contemporáneos. Y el enemigo, el peligro en el mundo era Asiria. Por eso cuando habla proféticamente del Mesías en Isaías y dice, antes que el niño sepa derecho, izquierdo y todo eso, antes de ser ni siquiera un niño pequeño, esos reinos que ustedes temen ya dejarán de existir. ¿Ok? Tanto Asiria como Babilonia. Cuando dice una virgen concebirá y así, ok. Entonces, Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano. ¿Qué ha estado pasando en el Líbano últimamente? Altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán. Las alturas de Golán, que ya Israel acaba de tomar, ya aseguró las alturas de Golán, que es Basán. Es importante porque de esas alturas, si Siria lo controla, lanza bombas a Israel. Y eso siempre tenía. Cuando tomaron control de esas alturas, ellos en paz. Y entonces Naciones Unidas controla una franja de Siria, pero Israel ya tomó todo esto. Y ya amplió su frontera hacia Siria por el peligro que representa. Porque los que hicieron el golpe de Estado en Siria son como Al-Qaeda, no son pacifistas. Entonces Israel dice, pues nadie nos va a defender. Y otra de las cosas que ya vimos un día en Ezequiel es eso, que cuando Israel está rodeado y todos en contra, Dios va a intervenir. Ahorita ni Estados Unidos le apoya. ¿Okay? Es importante ver eso. Simplemente eso, Dios solo jala una palanca y se echa a andar todo. Entonces, ¿y dónde estamos en eso? Muy probablemente lo llegaremos a ver en nuestra vida. Pero vimos con los acuerdos abrámicos que Trump hizo con Arabia Saudita cuando era la primera vez presidente, que de repente esos países súper enemigos de Israel decidieron que siempre no van a ser enemigos. Y algo que se veía tan lejos y tan difícil y complicado y casi imposible que hubiera paz en el Medio Oriente, ya se estaba realizando en cuestión de semanas. Para que esto nos quede claro a nosotros, que hemos crecido con el entorno de guerra en Medio Oriente, entonces que se nos hace normal. Entonces Dios ya demostró, en cuestión de semanas puede haber paz. Entonces igual en cuestión de horas puede haber guerra. Así. Entonces dices, entonces ¿qué pensar, Jaime? Lo que dije en el principio, tienes que convivir con Dios en su palabra, tienes que caminar entre los renglones, tienes que realmente vivir aquí en la palabra y ver que es viva, que es refrescante. Y entonces igual al guardar tus preceptos hay mucha sabiduría. Entonces necesitamos eso. Entonces seguimos con Isaías. Dice, sobre todos los montes altos, versículo 14, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Más adelante vamos a ver en Apocalipsis que blasfeman a Dios a causa de lo que está sucediendo. Y eso exalta su nombre. Cuando el impío reconoce lo que Dios está haciendo, aunque sigue en rebelión y blasfemando, exalta a Dios porque reconoce el origen de lo que está sucediendo en su vida. Entonces, importante ver eso. Quitará totalmente los ídolos y se meterán, eso ya vimos en Apocalipsis 6 con el sexto sello, dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra.
Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos en la cueva, en el fondo de la cueva. Sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Se meterá en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, y por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Pero ellos tenían mucho miedo de los asirios. Asiria dejó de hacer, Babilonia dejó de ser. Así, pero en su momento tenían mucho miedo. Okay. Muy fuerte. Ahora vamos a San Lucas, capítulo 21. Dices, sí, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento me da calambres. Nuevo Testamento, Lucas 21. Y entonces le habían preguntado a Jesús acerca de su venida, qué señal habría, y del fin del siglo, o sea, de que la era de los gentiles terminaría y el reino de Dios comenzaría. Entonces Lucas 21, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, él citando también Isaías, Joel y otros, señales en el sol y en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo, y eso todavía no está. O sea, cuando estamos, va a ser notorio, porque Jesús lo pone como un indicador. Ahora, los viejitos en donde yo viví muchos años, la mayoría campesinos, observan en enero algo que se llaman las cabañuelas de enero, y algunos de ustedes saben qué es eso. Entonces ponen atención los primeros días de enero, porque como que son indicadores de cómo va a ser el clima del año que viene. Entonces, si te diste cuenta, llovió el 10 aquí en Cuernavaca, el día 10. Eso quiere decir que a la segunda mitad de octubre va a haber lluvia. Bueno, de por sí. ¿Ok? Pero eso es la costumbre, y eso los viejitos están así, ellos se ponen atención. Como su generación no tenía televisión ni nada, entonces se ponían a ver eso, porque son agricultores y necesitaban saber si siembro de una vez en abril o espero a mayo o mejor junio para sembrar, porque no hay riego, entonces si no va a llover, nomás estoy comprando semilla y no va a crecer. Entonces eso. Y Jesús dice, ustedes saben que cuando el sol está así, que entonces no hay que ir a pescar porque el mar de Galilea se pone bravo. O sea, va a haber tormenta. O si está así, va a ser bonito mañana. Entonces ellos sabían hacer eso, y los viejitos en México saben de las cabañuelas de enero y todo eso. Entonces Él nos está dando indicadores muy claros, muy evidentes, como para decir, oye, esto es. Esto está, o sea, ya estamos en esto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso es lo que Daniel dice, eso es lo que Zacarías dice también, que sobre el monte de los olivos, todo entrando en Jerusalén, lo que va a suceder, eso lo veremos después en Apocalipsis. Pero entonces verán eso. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, no tienes que esperar que al Hijo del Hombre en una nube de gloria va a decir, oh Señor Jesús, reconozco que tú eres el Salvador, te pido que limpies mis pecados, y que así, amén, 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 y gloria a Dios. O sea, no, en la oración del pecador ya no te va a tener, o sea, ya no hay señal para empezar, ya se borra. Entonces tienes que ver que cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos, enderezate, en lugar de decir, pues yo voy a construir algo en el sótano. Si no sucede nada, no pasa nada, pero por si las flies. No vamos a estar escondiéndonos de su rostro y de su ira, porque no tiene ira en su rostro para nosotros. O sea, eso es lo que muchos, y si para ti sí, pues no, ¿qué te puedo decir? Dice, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Sabes en qué mes florecen los jacarandas?
Si pasas el examen. Marzo. Y luego framboyán, abril. Y así empieza así. Y entonces diferentes árboles que florean en Cuernavaca alrededor, ¿en qué mes florean? Entonces tú podrías despertar de coma en el hospital y ves por la ventana del hospital, estás todo enyesado de tu accidente y todo. Ves por la ventana que el bulevar está lleno de jacarandas en flor. No, oye, pero el accidente fue en noviembre. Sí, y ya es marzo. ¿Cómo sabes? Están en flor los jacarandas, ¿ok? Entonces, sabes esto. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero entonces da una advertencia. Entonces, ¿qué estar haciendo mientras? Porque los cristianos salieron y decían a todo el mundo, no andaban nomás así, mirando los cielos para ver si ven un cometa o si cambia de color o está temblando o algo así. No, sino se pusieron a anunciar a todo el mundo, Jesucristo ha resucitado, es el Salvador del mundo, hay paz con Dios si quieres, reconciliación, si quieres. Entonces anunciaban eso. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, y no sabes en qué mes estamos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cómo puedo ser tenido por digno de escapar? Efesios 1. Dios nos escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Dices, no, pues no, pero ¿cómo puedo saber? Es que yo estoy en la lista. ¿Cómo puedo saber? Y entonces nos hizo aceptos en el amado. Entonces eso es tener paz con Dios. Aceptos en el amado, sellados con el Espíritu para el día de redención. O sea, hay algo que nosotros sí aterrizamos en nuestra vida que muestra que esto es cierto. Entonces, tenidos por dignos de escapar. Pero si estás viviendo como si esto no fuera a suceder, estás indicando que no crees lo demás tampoco. ¿Ok? Entonces yo te encuentro en el centro parado en una esquina haciendo esto. Pues ¿qué estás esperando? Una ruta, ¿verdad? Sí. ¿A dónde vas? A tu casa. Ok. Y yo sé que ruta 3 te lleva lo más cerca a tu casa. Llega ruta 5, ruta 10 o algo así y subes, voy a decir, no es cierto, no va para su casa. ¿A dónde irá? O sea, ya voy a estar así pensando malas cosas de ti. Mentiroso o muy desorientado. Pero si yo sé que no pasa la ruta aquí, entonces ¿qué estás esperando realmente? Pero si tú sabes que cada 5 minutos pasa ruta 3 y te lleva a tu casa y estás parado en la esquina esperando, ¿por qué? Porque ya quieres llegar a tu casa. Entonces lo mismo, si tú sabes que esto está comenzando a suceder, tú entonces te paras donde tienes que parar y esperas lo que tienes que esperar. Cuando está medio tronando por ahí, empieza a chispear. ¿Qué es lo que en toda casa se oía un grito? ¡La ropa! Y todos a correr a bajar del tendedero. ¿Ok? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué haces? Y si no lo haces, es porque ya quitaste la ropa del tendedero. No, ya lo hice, ma. Cierra las ventanas del coche. Ay, sí. Entonces ahora sí, o sea, porque crees que va a llover. Porque está empezando a suceder. Y algo, como dije en el principio, algo está sucediendo en el mundo. Y es tremendo, es grande. Dios está llamando gente que nunca le buscó. Es tremendo eso. Y muchos de nosotros éramos eso también, entonces sabemos que Él sí lo puede hacer. Ok, entonces, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Y así seguía enseñando en el templo. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5. Dices, ay, ahora sí. Y sentí frío. No es cierto, es porque de por sí hace frío. Pero puede ser que sí sientes temblar el corazón. Dices, yo no estoy en ese carril. Ok, 1 Tesalonicenses 5. Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica, 3 semanas, 3 días de reposo. Entonces llegaron a la persecución y los mismos de ahí dijeron, ya vete, nosotros te hacemos cortina de humo aquí, pero corre. Entonces él escribe 1 Tesalonicenses, la primera epístola del Nuevo Testamento, les escribe para asegurar que las cosas que ya estaban viendo en las Escrituras, que él estaba enseñando, que supieran qué hacer. Entonces dice, no es necesario que yo te explique amar. Ustedes ya lo saben. No es necesario que yo les como que recalque eso, porque ya lo están haciendo. Pero entonces otra vez aquí, que ya era tan importante hablar de los fines de los tiempos y la venida del Señor Jesús, que en las primeras 3 semanas ya lo estaba hablando. Ya era un tema. Entonces, versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces ya saben eso, ya lo tocamos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces checa eso, número 1. ¿Estás andando en tinieblas o luz? O sea, eso tú tienes que saber. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque somos de la luz, somos del día. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, si tú estás viviendo en el día y caminando en la luz, y ya te has puesto la coraza de fe, el yelmo de salvación, ya estás como despierto, ya estás poniendo atención. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues animar y alentar a los demás con eso. Es eso. O sea, dice, ustedes ya saben esto, pero recordándoles por si se olvida. Por eso igual Jesús dice, cuidado, no sea que eso te enreda, glotonería, embriaguez, o sea, las cosas que te hacen olvidar. Y para algunos no, es simplemente Facebook, hasta se te olvida comer. Entonces, y estás tan así distraído que no estás realmente poniendo atención. Por eso ponen recetas en Facebook. Dice, pues pon esto, ponlo a hervir y luego quítalo, tiro a la basura porque como checaste tu Facebook ya se quemó. Entonces necesitamos darnos cuenta. Hay cosas que nos afectan de tal manera y tienes que entonces decir, Nel. Y más cuando ves que estas cosas comienzan a suceder. Por eso digo, para mí, algo que es mucho, guerras y rumores de guerra hemos tenido ya muchos años. Terremotos en diferentes lugares, pestilencias y todo eso, COVID. Ya tuvimos todo eso y aquí estamos. Pero cuando empiezas a ver que en los postreros días derramaré mi espíritu, estás viendo eso como al inicio de la era de la iglesia y estamos viendo algo pasar así. Mínimo, Cristo podría esperar otros 500 años. Solamente estamos poniendo cimientos para los que siguen. Pero yo quiero ser parte de lo que está pasando. Si Él está haciendo eso, si está llamando a gente que de lo más lejos y lo más complicado y lo más insensible a su voz, y los está llamando, entonces, ¿qué es lo que yo oigo del Señor? Si está llamando a estos, yo le escucho,
yo estoy respondiendo, entonces yo quiero andar en eso, yo quiero estar donde Él está haciendo eso. Eso es lo que nos toca. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. En lo personal, Señor, te doy gracias porque estudiar la Biblia, simplemente estoy viviendo las historias que veo en la Biblia y estamos viendo lo que tú estás todavía haciendo y que eso no tuvo interrupción, no tomaste vacaciones, nunca te fuiste. Has estado aquí caminando entre la humanidad, llamándonos, salvándonos, enderezando nuestro barco. Siempre lo has estado haciendo desde el primer día. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, que tu palabra es fiel, es verdadera. Te doy gracias, Señor, que tus promesas, todas las que aún no se cumplen, tienen que ver con tu venida. Y estamos ya abriendo el sobre para ver qué trae. Entonces, Señor, yo te pido, aviva nuestro corazón para poder captar, para poder ver y escuchar y caminar hacia donde tú estás haciendo estas cosas, Señor. Te damos gracias que no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación, buscando tu rostro, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, Señor, recibiendo socorro oportuno y hallando misericordia. Señor, tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por caminar también hoy, aquí, entre nosotros también. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.